Vamos a nuestro primer invitado. Sí, claro que sí. Sí, lo Está decíamos con al nosotros el comienzo. doctor Jorge Pujol, lo decíamos al comienzo, especialista en obesidad. Por esto de sobrepeso y actividad física, es cuestión simplemente de moverse y empezar a moverse a lo loco por tratar de justamente bajar, moderar ese sobrepeso. Jorge, ¿cómo va? ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buen Bien. día, buen día. ¿Es así? Una persona necesita sí o sí moverse. Mucha gente le dice a los que tienen sobrepeso, tenés que moverte. Como un consejo Sí. clavado ahí en el corazón. En realidad todos tenemos que hacer actividad física. Sí. Tengas sobrepeso o no. Sí. Ahora, cuando tenés obesidad, que es cuando has acumulado mucha más grasa de la que tu cuerpo puede resistir, más Sí. de 10 o 15 kilos, las cosas pueden cambiar. Entonces hay que ser un poco más estratégico a la hora de analizar una actividad física. La actividad física para el obeso es fabulosa. Es decir, vos vas a gastar menos, vas a activar el sistema de antioxidación, vas a disminuir el tejido adiposo, la insulina empieza a ser mucho más efectiva. O sea que hormonalmente, psicológicamente, el paciente siempre se pone mucho mejor. Pero no nos olvidemos que muchas veces la obesidad viene consigo con un proceso psicológico de depresión. Sí. Entonces, a veces la depresión hay que saberla respetar. El paciente, cuando no puede, no puede. Entonces, sencillamente hay que ver de qué manera se estimulan, porque hacer la actividad física de golpe a veces puede ser contraproducente. Una vez que se logra que el paciente se empiece a movilizar, los pacientes se sienten psicológicamente muy bien. Una de las maneras más fabulosas para bajar la ansiedad es caminar o hacer actividad física. Sí. Pero hay que tener en cuenta esa etapa donde el cerebro no te permite hacerla por este proceso depresivo. O sea que primero la cabeza, nos ocupamos de la Primero cabeza. la cabeza, exacto. Para estar mejor y estar predispuestos a hacer Exacto. ejercicio el que sea. Lo segundo es el problema del obeso mismo. O sea, la obesidad, la grasa, libera una sustancia que activa una enfermedad en las articulaciones, que es la artrosis. Y a medida que, sobre todo en las mujeres más que en los varones, engordan los glúteos, las rodillas piensan a ponerse hacia adentro, hacen lo que se llama la pata de catre. Entonces, someter a una paciente con esa tendencia a caminar es ganarse un problema en rodillas. Entonces, hay que hacer un estudio bien adecuado del paciente, ver cómo es la marcha, cómo es la postura y poder trabajar ese aspecto. Porque muchas veces salir a caminar o hacer trotes puede significar una lesión a futuro. Claro. Por otro lado, lo hemos hablado en otras ocasiones, los obesos suelen roncar. La gran mayoría roncan, es decir, disturbian y complican su sueño profundo. Y la reparación neuromuscular es nocturna, es decir, que generalmente los obesos no tienen un proceso de buena reparación neuromuscular. Entonces, la actividad física tiene que ser reglada en forma progresiva, porque si la haces muy intensiva puedes lesionar músculos y no se reparan adecuadamente. Entonces son pacientes que empiezan con las tendinitis, los desgarros, las tendinosis, o lo que más se produce a veces, que son las lesiones del tendón de Aquiles, que son muy complicadas porque a veces se rompen y tienes que operar al paciente y someter al paciente después a un reposo obligatorio, que es mucho más perjudicial para la misma obesidad. Es decir, que en realidad la actividad física es una herramienta muy positiva, pero tiene que estar incluida dentro de la estrategia de encarar la obesidad como enfermedad a sí misma. Ajá. Ahora, una vez que adelgazaste, la mejor herramienta para evitar el rebote o la reganancia es la actividad física. Lo que hay que tener claro es que a veces la gente piensa que la grasa es como una especie de tanque de nafta que tenemos. Sí. Entonces decimos, bueno, voy a gastar esta nafta porque me está molestando. Entonces Claro. el pensamiento mágico es, hago gimnasia y voy a gastar la grasa. Y eso no es así. La grasa es la acumulación energética que el ser humano tiene capacidad de hacer para pasar una hambruna o una migración, pero antes de que el cerebro permita que tu grasa se empiece a consumir, activa una cantidad enorme de mensajes y señales y hormonas para que vos busques comida, la encontrés por otro lado. Es decir, lo último que va a gastar tu cuerpo es tu grasa. O sea, que no te permite hacer esa dieta porque te está mandando, no, comé, Claro. comé antes de gastarte esa grasa. Exacto, comé, porque esa grasa es privilegiada para el cuerpo. Claro. El cuerpo, la grasa... La quiere preservar. La quiere preservar. Es como si vos tenés plata en el banco,
Bueno, no querés ocupar tus ahorros. Primero querés agarrar y ver de qué forma conseguir más plata y la gastás por otro lado, pero que tu platita siempre esté guardada. Y se lo puede engañar siempre pensando en la salud, digamos. Exacto. Siempre tratando de mantener la salud. Bueno, haciendo una ahí actividad. aparecen estrategias fabulosas como el ayuno intermitente o algunas técnicas donde vos podés llegar a la cetosis, ¿ah? Que es el momento donde has pasado esa barrera y recién ahí el cuerpo decide empezar a consumir tu grasa. Pero controlado también eso, ¿no? Porque no cualquiera y no todo el tiempo. Exacto, la estar en- cetosis es un proceso que puede ser peligroso. Claro. De hecho, la Asociación Americana de Cardiología desaconsejó el ayuno intermitente para los pacientes obesos de alto riesgo cardiovascular, Sí. porque se ha visto que incrementa los eventos cardiovasculares. ¿De acuerdo? Entonces, tenés que tener también cuidado en eso. Esto es un equilibrio de factores. Vos, a tratar un obeso es como un arte, digamos. Tenés que tener todos estos factores en cuenta y no ir a lo loco a decir, bueno, te vas a hacer actividad física. Yo recuerdo hace 10 años o 15 habían programas de televisión en Estados Unidos que me sometían gordos a entrenamientos militares para que adelgazaran y premiaban. Sí. Y resulta que al final de 10 quedaban 2 y los otros 8, nadie hablaba de lo que pasaba con los otros 8, pero en realidad es muy peligroso a un obeso someterlo a una actividad intensiva sin una previa evaluación. Doctor, Cardiovascular, psicológica y osteoarticular. Perdón, Mari, ¿y qué sí, sería sí. lo no intensivo, digamos? Porque entiendo yo que el obeso entonces puede ir en paralelo con algo que le ayude a bajar de peso, pero al mismo tiempo ejercicio moderado, ejercicio cuidado, indicado. Nosotros lo primero que recomendamos es una planilla que se las di a ustedes, que se llaman ejercicios de movilidad articular. En esto, que se ha hecho con un consenso de la SAN, Sociedad Argentina de Nutrición, son los ejercicios que vos podés hacer en tu casa de movilidad articular Sí. sin hacer impacto o lesiones. Entonces, bueno, con una botellita, haces pesitas, nada que sea de agresividad, pero tus articulaciones son muy importantes moverlas. Entonces, el obeso siempre nosotros tratamos que comience haciendo movilidad articular. En segundo lugar, hacer pautas que sean manejables. Por ejemplo, le decimos, vas a caminar 15 minutos o vas a caminar 30 minutos. Claro. O el conteo de pasos que tienen algunas apps en los teléfonos, que vos podés decir, bueno, voy a caminar 10.000 pasos o 20.000 pasos por día, y son ejercicios medidos, cuantificables, y donde vos podés hacer la propuesta de acuerdo con el paciente, decir, bueno, vos te atreves a hacer una caminata, mirá que la podés hacer, tu cardiólogo nos dijo que no hay problema, tu postura está buena, entonces pensamos hacer esto. Pero Doctor, no una hora, digamos. Pero no una hora, ni matarte, ni mucho menos lo que por ahí uno ve en el parque, esas obesas que se envuelven de plástico para transpirar. Lo único que van a hacer es transpirar, deshidratarse, vuelven a su casa, se hidratan y se acabó la historia, no hubo ningún cambio en eso. Algunas famosas lo han hecho también, ¿no? Exacto. El caso de Jimena Jimena Barón, Barón, sí. de que Se se ponía, encintan, claro, para se transpirar, encinta para para- transpirar y Eso es demás. es una barbaridad y es totalmente desaconsejable. No, pero no se baja en grasa. Lo que estás haciendo es bajar agua. deshidratarte, Bajando agua, claro. claro. agua. Por eso Está sentís- deshidratando, inclusive Exacto. deshidratando con la transpiración, que significa sales, agua, Claro. y podés producir ciertos desequilibrios electrolíticos. Generalmente esas técnicas terminan con los famosos calambres, ¿ah? Que son cuando el déficit de potasio o de algunos minerales empieza a producir tensión muscular, y son esos calambres brutos que vos de golpe no sabés cómo detenerte y tenés que esperar los famosos 5 minutos para que pase el proceso y recién ahí rehabilitar el músculo que es Yo acalambrado. le quería hacer una pregunta breve, que es el caminar. Se dice tanto respecto de eso. ¿Cuánto caminar? No, si caminas 20 ya sirve. No, tenés que caminar 1 hora. No, tenés que caminar 2. ¿Cuánto tenemos que caminar? Bueno, en realidad lo importante es empezar a caminar. ¿Está claro? Nosotros lo que hacemos con los obesos, bueno, te atreves a caminar 5 minutos y empezás a hacer una progresión diciendo que por semana agregás 5 minutos. Entonces 5, 10, 15, hasta llegar a la hora. Generalmente la hora de actividad de caminatas tranquilas. La caminata ideal para un obeso es la caminata que vos podés ir hablando. Cuando vos caminás y ya no podés hablar porque tu ritmo respiratorio es tan rápido que no te permite coordinar la palabra, eso no sirve mucho para la obesidad, ¿de acuerdo? Y tampoco sirve para tu corazón, para nada. Lo mejor es caminar, viendo los pajaritos, viendo los árboles y diciendo, estoy haciendo algo que yo lo puedo hacer. Llegar a la hora es muy bueno. Una vez que ya estás caminando 1 hora, ahí puedes empezar a pensar otra cosa. Lo último que tenés que hacer es trotar. ¿De acuerdo?
El trote es un impacto brutal sobre tu rodilla que cuando hay una sobrecarga corporal importante puede significar a futuro una lesión meniscal innecesaria. Claro. Entonces hay que tratar de evitar eso. Y lo otro que es muy importante en la obesidad es la elongación. Es decir, los pacientes obesos es muy importante que se estiren, que aprendan a hacer técnicas elongativas, porque la elongación, los obesos generalmente son más sedentarios, están sentados, y entonces hay que elongar un músculo muy famoso que se llama iliosoas, que es un músculo que nace en el fémur y termina en la columna, que se cruzan, son los que nos permiten pararnos y sentarnos, y ese musculito en los obesos generalmente suele estar muy contracturado e infiltrado de grasa. Pero eso vale para todos. Yo si salgo a caminar tengo que elongar sí o sí. Para todo, la elongación siempre es importante, pero en el obeso, elongar el iliosoas es mucho más importante. También les Bien. cuesta más. Nosotros, Claro, yo hay que ser generalmente los realistas. pacientes te plantean dolores abdominales y yo en mi mismo consultorio le hago la elongación del iliosoas y sienten una relajación fabulosa porque realmente ese músculo en la obesidad es un músculo que manda mucho y habla mucho, ¿de acuerdo? Bien. Jorge, Siempre es importante todo esto. muchísimas gracias. No, Como gracias a vos, siempre, Majo. buen jueves y hasta Vale. la próxima semana. Felicidades. Buen resto de semana. Gracias.